patología y revisión de los tratados internacionales. La nulidad, terminación y suspensión de los tratados se encuentra regulada en la Convención de Viena con el objetivo de garantizar la estabilidad de estos, intentando reducir el riesgo de abusos. En cuanto a las causas de nulidad, encontramos 4 grupos diferenciados que ahora pasaremos a analizar uno por uno. En primer lugar, tenemos la nulidad por la incompetencia para expresar la voluntad del sujeto. Dentro de estas se incluyen la violación del derecho interno concerniente a la competencia para celebrar el tratado. Para que la nulidad sea relevante, afectará a normas de importancia fundamental y dicha violación será manifiesta. A su vez, tenemos la inobservancia de restricción específica del plenipotenciario. En segundo lugar está la nulidad como consecuencia de un vicio del consentimiento, dentro de la cual reside, por un lado, el error. Para que un error de hecho suponga la nulidad, la situación supuestamente existente al celebrarse el tratado debió de ser base esencial del consentimiento. Por otro lado está el dolo. En el dolo se sanciona la intención maliciosa de inducir a error al otro sujeto, y es importante, por tanto, distinguir los elementos constitutivos de este, que son un elemento material, la conducta fraudulenta, el elemento psicológico, la intención de provocar el error y el resultado. Luego está la corrupción del representante, que para que opere como causa de nulidad los actos deben de proceder de otro sujeto negociador. Por último, la coacción sobre el representante. Ahora bien, ¿qué comportamientos pueden considerarse coactivos? Pues de acuerdo con el artículo 51 lo serán todas las formas de intimidación o violencia. En cuanto a la nulidad como sanción por el recurso a la amenaza o el uso de la fuerza para coaccionar a un Estado o a una organización internacional, hay que recalcar que se refiere a una violación de los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. Y para finalizar esta parte tenemos la nulidad por la ilicitud del objeto. En este caso serán nulos los tratados que en su celebración sean contrarios a una norma imperativa del derecho internacional. Hay que recordar que cuando hablamos de normas imperativas nos referimos a aquellas que son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de estados, no admiten acuerdo en contrario y solo pueden ser modificadas por una norma anterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Una vez conocidas y caracterizadas las causas de nulidad, procede considerar quiénes están legitimados para invocarlas. La invocación de la nulidad en los supuestos de los artículos 46 al 51 de la Convención de Viena establecen que esta invocación es un derecho exclusivo del sujeto afectado, lo que se traduce en una amplia aceptación de la sanación. En efecto, solo las víctimas están legitimadas para invocar estas causas de nulidad, pero incluso ellas pueden perder este derecho. Frente a esta nulidad relativa, las causas enunciadas en los artículos 51 al 53 producen una nulidad absoluta. Esto quiere decir que cualquier sujeto parte en el tratado puede invocarla sin posibilidad de sanación. Quien sostenga que un tratado es nulo debe notificarlo por escrito a las demás partes, señalando causas y razones. La declaración constará de un instrumento firmado por el jefe de Estado, presidente del Gobierno, ministro de Asuntos Exteriores y se comunicará a las demás partes. En el caso del derecho español, la iniciativa corresponde lógicamente al Gobierno, pero cabe preguntarse si y en qué medida su ejecución ha de contar con la autorización de las Cortes. Transcurridos 3 meses desde la recepción de la notificación, sin que ninguna de las partes haya formulado objeciones, el notificante puede adoptar la medida propuesta. En el caso de que se formule una objeción, surgirá una controversia a la que las partes deberán buscar en los 12 meses siguientes una solución. Si transcurrido este plazo no se encuentra una solución, el procedimiento a seguir variará según la causa de nulidad que se alegue. A la hora de considerar los efectos de una declaración de nulidad, ha de precisarse su alcance material, esto es, si va a afectar al tratado en su conjunto o solo a determinadas disposiciones. De ser así, se impone una nulidad parcial. También su alcance temporal, esto es, a partir de qué momento se producirán los efectos. Y finalmente, si es un tratado multilateral, se trata. Su alcance objetivo, esto es, si van a proyectar sobre todas las partes o solo sobre alguna. Frente a la nulidad parcial, encontramos la nulidad total. Esta es si afecta a todo el tratado cuando la causa es la coacción sobre el representante del sujeto o sobre el sujeto mismo o la incompatibilidad con una norma jus cogens preexistente. En cuanto a las consideraciones generales de la terminación y suspensión de los tratados, un tratado válidamente celebrado y concluido puede terminar o ver suspendida su aplicación. A diferencia de las causas de nulidad, las de terminación y suspensión aparecen con posterioridad a la de conclusión del tratado, afectan a la vigencia y no a la validez original. Las relaciones entre la suspensión y la terminación son estrechas. Ahora bien, una relación estrecha no significa que terminación y suspensión formen una pareja inseparable. Así, por ejemplo, la incompatibilidad del tratado con una norma imperativa sobrevenida conduce necesariamente a su terminación. La imposibilidad temporal de cumplirlo solo puede alegarse, en cambio, como causa para suspender la aplicación. La terminación o suspensión por acuerdo de las partes. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que las partes pueden decidir sobre la terminación o suspensión de la aplicación del tratado y que puede tener lugar de 2 formas. La terminación de dicho tratado puede darse conforme a las disposiciones del mismo. Los negociantes pueden introducir cláusulas. Generalmente las cláusulas de terminación son de duración y de denuncia,
pero también están las cláusulas de suspensión, que suelen condicionarse a orden público, a salud pública y a su previa notificación. En cuanto a la denuncia o suspensión no motivada, cabe hablar sobre el derecho de denuncia no motivada, reconocido por la Convención de Viena, el cual requiere una doble condición. En primer lugar, el tratado ha de ser de duración ilimitada, es decir, que no quede prevista su terminación y que por tanto quepa el derecho a denuncia. Por otro lado, tiene que constar que había intención de las partes admitir la posibilidad a denuncia. La naturaleza del tratado ha hecho que haya tratados denunciables como por ejemplo los de comercio. Un tratado no denunciable sería el de paz. Las normas de derecho internacional reconocen que una parte puede terminar un tratado por causas que llamamos extrínsecas. Estas causas están reguladas en los artículos 60 al 62 y en el artículo 64 de la Convención de Viena. Algunas de ellas son la violación grave del Estado, el cambio fundamental de las circunstancias, la extinción de sujeto de la parte y luego el conflicto armado es causa de suspensión y también de determinación. Las causas extrínsecas previstas en la Convención de Viena son las siguientes. Para empezar, tenemos la violación grave del Estado, la cual es causa de determinación y suspensión y crea efectos más allá, como el orden de responsabilidad internacional. La siguiente causa es la imposibilidad sobrevenida del cumplimiento, es decir, es posterior a la conclusión del tratado, como por ejemplo la desaparición del objeto que ha de ser además irreversible. Otra causa es el cambio de las circunstancias, que ha sido muy controvertido a lo largo de la historia del derecho internacional. Y para tener en consideración esta causa, el cambio debe ser fundamental, no previsto. Por último está la oposición del tratado con una nueva norma imperativa del derecho internacional. Lo último que les voy a explicar es el conflicto armado, una causa extrínseca al margen de la Convención de Viena. El conflicto armado es un estado de guerra o conflicto que da lugar a operaciones armadas y puede afectar a los tratados entre las partes o entre una de las partes y un tercero. Son las partes las que acuerdan en qué medida un conflicto armado influirá en la aplicación del tratado. Supuestos que no son causas extrínsecas de terminación y suspensión. En primer lugar está el supuesto de descenso del número de partes. En este caso, un tratado no terminará por descenso del número de partes, salvo que el tratado disponga otra cosa. Puede entenderse la terminación si la disminución pone en riesgo la posibilidad de cumplimiento o si el tratado pierde eficacia. En segundo lugar está el supuesto de ruptura de relaciones diplomáticas o consulares. En este caso la ruptura no afectará al tratado salvo en la medida de que estas relaciones sean indispensables para la aplicación del tratado. Debido al dinamismo de las relaciones se habla más bien de suspensiones en vez de terminaciones. Régimen de la terminación y suspensión. Este es un derecho reconocido a las partes afectadas, excepto si éstas han provocado la terminación o suspensión infringiendo en sus obligaciones. Si una nueva norma imperativa de derecho internacional se opone al tratado, cualquier parte puede invocarlo. Por último, el artículo 61.1 de la Convención de Viena explica que en el caso de imposibilidad de cumplimiento por desaparición o destrucción de un objeto indispensable para el tratado, cualquier parte podrá alegar la terminación o la suspensión. Sin embargo, para hacerlo efectivo hay que tener en cuenta tres factores. La imposibilidad de cumplimiento y la oposición del tratado con jus cogens supervenis no son sanables. En caso de violación grave o cambio fundamental en las circunstancias, se pierde el derecho a la terminación o suspensión si se dan las circunstancias del artículo 45 de la Convención de Viena. Por último, en casos de conflictos armados, el agresor no puede invocar la terminación o suspensión si puede obtener un beneficio. Procedimiento general de verificación. Si se quiere dar por terminado o suspendido un tratado, se debe notificar por escrito a las demás partes señalando causas y razones. Puede ser espontánea o derivadamente. Se debe notificar la intención con 12 meses de antelación, excepto en el caso de denuncias no motivadas, en donde se puede hacer con 3 a 12 meses. La declaración consta en un instrumento solemne firmado por el jefe del Estado, presidente del Gobierno o ministro de Asuntos Exteriores. En derecho español, la iniciativa corresponde al Gobierno con la autorización de las Cortes y la formalización de la denuncia corresponde al rey si él suscribió el instrumento de consentimiento del tratado. Luego, si transcurren los 3 a 12 meses sin objeción de las partes, el notificante podrá adoptar la medida propuesta. De haber objeciones, las partes tendrán que buscar una solución mediante medios de arreglo pacífico determinados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Si no se encuentra solución dependiendo del caso, cualquier parte podrá someter la decisión de la Corte Internacional de Justicia o optar por arbitraje, o en otro caso cualquier parte podrá iniciar un procedimiento de conciliación mediante solicitud al Secretario General de Naciones Unidas. Procedimiento en caso de determinación o suspensión por violación grave de un tratado multilateral. Este se diferencia del procedimiento anterior ya que las partes, excepto el autor de la violación, decidirán por acuerdo unánime la terminación o suspensión del tratado. En primer lugar, este procedimiento no se puede alegar directamente para forzar la terminación de un tratado. Además, el infractor no cuenta con un recurso eficaz en derecho para combatir la decisión de sus socios. Para las partes no es solamente un derecho a invocar, sino también la capacidad de decisión sobre un tratado.
Finalmente, el artículo 60 reconoce una parte especialmente perjudicada que puede suspender total o parcialmente el tratado si es muy grave la violación. Procedimiento en caso de conflicto armado. Primero se notifica la intención al otro u otros sujetos partes, ya que solo ahí se podrá objetar esta pretensión. Luego se resolverá la controversia mediante los medios mencionados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas como mediación, conciliación, arbitraje y otros. En casos de legítima defensa surge el derecho a la suspensión total o parcial de los tratados incompatibles con dicho ejercicio. En cuanto a los efectos de la terminación y suspensión de la aplicación del tratado, estos eximirán a las partes de la obligación de observar sus disposiciones en sus relaciones mutuas de forma definitiva o durante el tiempo en que la suspensión dure. Desde un punto de vista objetivo, la terminación se producirá respecto de la totalidad del tratado, mientras que desde un punto de vista subjetivo, la terminación o suspensión para todas las partes se impondrá en los tratados bilaterales. Para finalizar la explicación de este tema es importante explicar qué pasaría con los tratados en un territorio que cambie de soberano. En estos casos se debe aplicar la tabla rasa o tabula calda. La tabla rasa supone la terminación de los tratados y respeta la soberanía del Estado nuevo y de sus tratados. Por otro lado, la tabula calda conduce a la sucesión universal y automática en los mismos. Esta invoca la estabilidad y conservación del status quo.